En México se vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la acción de los grupos criminales y ese es el tema que queremos analizar después de lo que ya le hemos platicado de lo que ocurrió, perdóneme, en el estado de Guerrero y también en el estado de Morelos. Pero esa es la pesadilla de la violencia criminal, la masacre en Guerrero, 20 personas, el asesinato de una legisladora en Morelos son parte de ese clima de inseguridad que el gobierno federal está buscando revertir con la ampliación del plazo para que las Fuerzas Armadas sigan en labores de seguridad interna. El tema es muy complejo, pero le agradezco a la periodista Maridalia Gómez, editora en jefe del medio Eje Central, que me acompañe esta tarde. Maridalia, déjame comenzar con Guerrero, porque para que ocurriera la masacre de ayer y entenderlo mejor, quizás es relevante deconstruir, desmenuzar qué es Guerrero y qué es para el crimen organizado. ¿Cómo lo definirías? Muy buenas tardes, Gaby. Muy buenas tardes a tu auditorio. Guerrero es un punto central que alimenta al crimen organizado de manera que ni siquiera hemos dimensionado en toda su magnitud. ¿Por qué? Ahí, por ejemplo, hay minas muy importantes en donde estos grupos criminales alimentan el cobro de extorsiones muy cuantiosas. También tienen territorios prácticamente dominados en donde hay laboratorios para la construcción o elaboración de drogas sintéticas y también los sembradíos en donde se produce continuamente la marihuana, la amapola, y que resulta un punto donde estratégico que conecta carreteras principales, primero para llevar la droga a Estados Unidos y por el otro lado también recibir por el mar, por diferentes lugares también estratégicos, los materiales que se requieren para estas drogas. Es decir, es un punto clave en donde también hay un elemento adicional que es la ingobernabilidad o los estados en donde no hay un gobierno o un estado presente y que puede ocurrir lo que ocurrió. Ahora, a riesgo de sonar reiterativa, ¿estos son los factores que lo hacen tan disputable? ¿Es eso? Es uno de los principales factores porque hay una larga tradición en esta siembra y en las operaciones de trasiego y en las conexiones. Este punto en donde ocurrió esta masacre está muy cerca de los puntos de conexión con la de Tierra Caliente, que es precisamente desde la sierra donde se conectan el trasiego de drogas y donde se llevan y se conectan con otros grupos criminales. Y es tan lejano que es muy difícil que la autoridad llegue. De hecho, les costó bastantes horas llegar allá. Qué bueno que lo mencionas porque mi siguiente pregunta es qué tan relevante es entonces la presencia de de las Fuerzas Armadas en aquellas zonas que son de difícil acceso, Maridalia. Es muy importante, lo ha sido históricamente. Al principio tenía más bien un tinte político por aquellos movimientos que llamaba subversivo a la autoridad, como desde Lucio Cabañas hasta el EPR y el ERP y todos los demás. Pero conforme ha ido avanzando o evolucionando la sociedad guerrerense, se ha hecho de mayor importancia. De hecho, había una base de operaciones aéreas precisamente para que despegaran los vuelos desde ahí y poder tener un control mejor sobre la sierra. Inexplicablemente, en el gobierno de Vicente Fox se cerró esa base de operaciones, aun y cuando siguen en operaciones otros batallones, son la zona militar, por supuesto, y también algunos escuadrones o bases más sencillas. Ahora, sobre lo que dijo esta mañana las autoridades, desde el presidente, pero también en lo que escuchamos, el contexto que se da esta masacre es el contexto de disputa criminal entre grupos delictivos. A riesgo también de sonar cínica, esta es una explicación, descripción que escuchamos constantemente sin que ello genere ningún tipo adicional de aclaración, María Idalia. ¿Qué dices tú a este tipo de explicaciones a la sociedad? Pues desgraciadamente ese es el mejor pretexto o el mejor argumento, dicho desde la autoridad, para poder eliminar o bajar de nivel la importancia que representa una masacre así. Primero, el número debería alarmarnos a todos, porque se trató no solo de personas, de funcionarios públicos, sino también de civiles que estaban por la zona. Aun y cuando sí existe y es verdad que hay una disputa criminal en la zona,
que se había mantenido un poco a menor perfil desde 2017 porque se creó una policía ciudadana que eliminó a los que eran los tequileros y que ahora parece no serían exactamente los tequileros, un grupo criminal, sino sería otro que estuviera utilizando el nombre. Sin embargo, esta policía ciudadana también fue infiltrada por el narcotráfico y entonces por eso se vuelve una disputa. Sin embargo, en el fondo, Gaby, aquí el punto central es que esa justificación, argumento o forma de ver cínicamente por parte de la autoridad de las cosas es que es una ausencia de Estado. Simple y sencillamente la ausencia de Estado está permitiendo estas disputas criminales en donde no deberían de existir. Entonces la pregunta, María Idalia, de si debe cambiar el gobierno su estrategia de seguridad, su estrategia de lucha, si es que la describes como lucha contra el crimen organizado y estos grupos, ¿es la pregunta correcta la que debemos hacer los periodistas o qué es realmente de lo que estamos hablando aquí? Es la pregunta correcta porque existen algunos documentos que se han dado a conocer sobre cuál es la estrategia, pero en realidad no existe un conocimiento real y a fondo de cuál es la estrategia de este gobierno documentada con análisis de cifras, datos y demás sobre lo que se está haciendo. Es decir, se están dando los programas sociales que a largo plazo debe beneficiar a la comunidad, por supuesto, y esto disminuir los índices de violencia o de necesidad de violencia, pero no tenemos los datos de cuántos se están dando, cómo se están dando y cómo se está desplegando. Lo que sí tenemos, por ejemplo, es que aun y cuando se están prestando o se están dotando de recursos a los jóvenes, en este momento ha crecido la muerte de jóvenes en esta violencia criminal. Ahora, otro dato es, bueno, el despliegue militar y el despliegue de la Guardia Nacional no alcanzan este país. ¿Qué se está haciendo y cómo se están coordinando con los estados? Es verdad que se están desarticulando las policías estatales y municipales por comodidad o por falta de recursos. Es verdad que los gobiernos estatales no están asumiendo su responsabilidad. La verdad es que no tenemos el diagnóstico exacto y el plan a la vista y documentado para poder decir cuál es. Desde ahí deberíamos de comenzar y eso es lo que no tenemos. Vemos reacciones de parte de las autoridades y todavía no vemos investigaciones preventivas y acciones conjuntas que permitan contener o al menos disminuir la violencia. Oye, pues tú sabes que siempre estás muy ocupada y rara vez tenemos éxito en que estés en este espacio, así que por tu tiempo te agradezco la oportunidad, María Idalia. Hasta una próxima oportunidad que espero que no sea en mucho tiempo. Te agradezco mucho, Gaby, y la verdad es que es un placer estar contigo. Que tengas muy buena tarde y todo tu auditorio Igualmente. También.